¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos identificar un corazón contrito según la Biblia? Esta es una pregunta que toca lo más profundo de nuestra vida espiritual. En un mundo lleno de distracciones y superficialidades, la Biblia nos ofrece una guía clara para entender la condición de nuestro corazón y la de los demás. La importancia de un corazón contrito es fundamental en nuestra relación con Dios. No se trata solo de un sentimiento de tristeza o culpa, sino de una transformación interior que busca la reconciliación y el perdón divino. Cuando pensamos en la contrición, a menudo lo primero que nos viene a la mente es el Salmo 51, un capítulo que revela la naturaleza del arrepentimiento. David, tras haber pecado, clama a Dios en busca de restauración. En el versículo 17, dice: «Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Este versículo resuena con profundidad porque nos muestra que Dios no está interesado en rituales vacíos, lo que anhela de nosotros es un corazón sincero y contrito. La contrición, en este sentido, es una respuesta a la convicción del pecado. ¿Alguna vez has sentido esa punzada en tu corazón que te lleva a reconocer tus faltas? Esa es la obra del Espíritu Santo, guiándote hacia una verdad más profunda. En Hebreos 4 y 12, encontramos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es esta palabra la que penetra nuestras vidas, desnudando nuestros corazones y mostrándonos dónde necesitamos arrepentirnos. Pero, ¿cómo podemos discernir si realmente tenemos un corazón contrito? En primer lugar, un corazón contrito es humilde. Proverbios 22, 4 nos enseña que las riquezas, la honra y la vida son la remuneración de la humildad. La humildad nos lleva a reconocer nuestras limitaciones y a depender completamente de la gracia de Dios. A menudo, en nuestras propias fuerzas, intentamos justificar nuestras acciones, pero un corazón contrito se rinde a Dios, sabiendo que solo en Él hay perdón. Imagina la historia del hijo pródigo en Lucas 15. Este joven se aleja de su padre y derrocha su herencia en una vida desenfrenada. Sin embargo, cuando llega a sus sentidos, se da cuenta de su error y decide regresar. En su camino de regreso, su corazón está lleno de contrición: «Padre, he pecado». La verdadera contrición lo llevó a humillarse ante su padre, reconociendo su incapacidad. Aquí, Jesús nos muestra una imagen de Dios como el Padre amoroso que siempre está dispuesto a recibirnos de nuevo. Pero también debemos preguntarnos, ¿qué señales en nuestras vidas indican que estamos cultivando un corazón contrito? Uno de los aspectos más evidentes es el deseo de confesión. 1 Juan 1, 9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. La confesión es una prueba palpable de que nuestro corazón está en la dirección correcta. En el silencio de nuestras oraciones, nos confrontamos con la verdad y se nos invita a abrir nuestros corazones ante Dios. Además, un corazón contrito busca la restauración de las relaciones. En Mateo 5, 23-24, Jesús nos instruye sobre la importancia de reconciliarnos con nuestros hermanos antes de presentar nuestra ofrenda. Un verdadero arrepentimiento no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con los demás. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces un error no confesado puede obstaculizar nuestras interacciones con quienes nos rodean? La contrición nos llama a dar pasos hacia la reconciliación. Ahora, reflexionemos brevemente sobre la diferencia entre la tristeza que conduce a la contrición y la tristeza que conduce a la condenación. En 2 Corintios 7 y 10, encontramos que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que, ¿cómo sabemos qué tipo de tristeza experimentamos? La tristeza contrita se traduce en un cambio de dirección, un anhelo por la santidad y un deseo renovado de seguir el camino que Dios ha preparado para nosotros. Hablar sobre un corazón contrito también nos lleva a pensar en el sacrificio de Cristo. En su sacrificio en la cruz, encontramos el mayor ejemplo de humildad y contrición. Filipenses 2, 8 nos dice que haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto nos muestra la apariencia extrema que puede tomar la contrición, un corazón que ama tanto que está dispuesto a dejar a un lado su propia vida por el bien de otros. A menudo, podemos ser tentados a pensar que la contrición es algo que solo se experimenta en momentos de dolor o tristeza. Sin embargo,
también hay alegría en este proceso. En Lucas 3:10, se nos dice, así que, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La contrición no está lejos de la felicidad, es un momento de redención, donde el amor y la gracia de Dios se manifiestan de manera poderosa. Cada uno de nosotros puede reflexionar sobre sus experiencias. ¿Cuántas veces hemos buscado la compasión de Dios y nos hemos encontrado con su gracia? La contrición, cuando es genuina, no solo lleva a un cambio de comportamiento, sino que también transforma nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. En Ezequiel 36:26, se nos promete un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Esta promesa nos invita a entrar en un proceso de transformación que nos hace más parecidos a Cristo. ¿Y qué hay de la forma en que los demás ven nuestro corazón contrito? En Mateo 5:16, Jesús nos instruye a que brille nuestra luz delante de los hombres. Un corazón contrito no solo es perceptible para Dios, sino que también actúa como un testimonio para quienes nos rodean. Las personas pueden notar la humildad y la gracia en nuestras vidas, lo que puede llevarlas a buscar a Dios por sí mismas. Este es un poderoso recordatorio de que nuestra respuesta a la convicción puede ser un faro de esperanza para otros. A medida que profundizamos más en cómo identificar un corazón contrito, es crucial considerar la presencia del arrepentimiento genuino. En Hechos 3:19, el apóstol Pedro nos exhorta, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Aquí vemos que el arrepentimiento no es solo un reconocimiento de pecado, es una decisión consciente de dar la vuelta y volver hacia Dios. Este cambio de dirección es un elemento clave para identificar la sinceridad de nuestro corazón contrito. Otra dimensión a explorar es la naturaleza del perdón que fluye de un corazón contrito. En Lucas 7, encontramos la historia de una mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con sus lágrimas. Su amor y gratitud fluyen de un corazón contrito, y Jesús la perdona y la acepta, a pesar de las críticas de los fariseos. Su historia es un recordatorio poderoso de que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar a la casa del Padre y ser recibidos con brazos abiertos. Pero, ¿qué hay de aquellos que aún se sienten atrapados en el pecado y la condenación? La verdad es que un corazón contrito permite experimentar la libertad. En Romanos 8:1, se nos asegura, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta afirmación es un estandarte de esperanza para todo aquel que ha tenido un encuentro genuino con Dios. La carga de la culpa se disipa en la gracia que nos ha sido ofrecida, y esto es el verdadero poder de un corazón contrito. También es importante considerar cómo el arrepentimiento y la contrición se entrelazan con nuestras oraciones. En Santiago 5:16, se nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La contrición prepara nuestros corazones para orar con sinceridad. Cuando venimos ante Dios con un corazón contrito, nuestras oraciones se convierten en un medio poderoso para atraer nuevas oportunidades de sanidad y restauración, tanto en nosotros como en aquellos por quienes oramos. Por lo tanto, volviendo a nuestro tema de cómo identificar un corazón contrito, es fundamental notar que el contraste entre un corazón contrito y uno endurecido también es revelador. En Ezequiel 36:26, Dios promete quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Este cambio se nota no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra interacción con el mundo. Un corazón contrito es sensible a la dirección del Espíritu Santo y a las necesidades de los demás, mientras que un corazón endurecido es indiferente y autosuficiente. A medida que avanzamos en nuestra exploración de un corazón contrito, nos encontramos con la invitación de Dios a un viaje de sanidad y restauración. La vida cristiana es un camino de transformación, donde cada uno de nosotros, al ser confrontados con nuestra humanidad, puede elegir un corazón contrito. Necesitamos recordar que la herida del pecado no es el final de la historia, en cambio, es el comienzo de una relación renovada con Dios. Permíteme detenerme aquí por ahora, pero en la segunda parte prometo profundizar aún más en cómo los marcos de referencia bíblicos y nuestras experiencias de vida se entrelazan para ayudar a identificar un corazón contrito. Te invito a reflexionar sobre estas verdades mientras te preparas para el próximo capítulo de este viaje de fe. Continuando nuestro viaje de exploración sobre cómo identificar un corazón contrito, es importante no solo analizar las Escrituras, sino también reflexionar sobre cómo nuestras experiencias diarias se entrelazan con la verdad bíblica.
La vida cotidiana a menudo nos presenta oportunidades significativas para demostrar y cultivar un corazón contrito. Cuando enfrentamos tiempos de prueba, desilusión o fracaso, es crucial recordar que estas situaciones son ocasiones divinas para volvernos hacia Dios, buscando su face con un anhelo de transformación. Uno de los aspectos más desafiantes de cultivar un corazón contrito es la capacidad de lidiar con el orgullo. El orgullo puede disfrazarse de muchas formas, y es un enemigo silencioso que fácilmente oscurece nuestra visión espiritual. En Proverbios 4 y 18 se nos advierte: antes del quebranto es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo nos recuerda que la autoconfianza y el orgullo pueden preparar el terreno para el quebranto. Un corazón contrito, en cambio, se reconoce a sí mismo como vulnerable y en necesidad de la gracia de Dios. La humildad es esencial en este proceso. Cuando le pedimos a Dios que nos revele el estado de nuestro corazón, debemos estar dispuestos a escuchar lo que Él nos muestra. La humildad nos abre a una verdad más profunda sobre nosotros mismos y nos lleva a un lugar de rendición. En Filipenses 2, 3-4 se nos instruye: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta disposición de mirar hacia afuera, de enfocarnos en los demás y no en nuestras carencias, es una marca de un corazón contrito. Además, hablar sobre un corazón contrito implica también hablar sobre la vida en comunidad. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, juega un papel fundamental en la formación de corazones contritos. Cuando nos reunimos para adorar y estudiar la palabra, estamos proporcionando un entorno donde la vulnerabilidad puede florecer. Hebreos 10, 24-25 nos recuerda: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. En este contexto, la comunidad se convierte en un catalizador para el arrepentimiento y el crecimiento espiritual. Al explorar un corazón contrito, también debemos considerar la reconciliación como un componente clave. A menudo nos encontramos en situaciones donde hemos herido a otros o hemos sido heridos. Estas experiencias pueden ser oportunidades para practicar la contrición. Cada vez que elegimos pedir perdón o extender gracia, estamos funcionando en el espíritu de un corazón contrito. En Efesios 4 y 32 se nos exhorta a ser benignos unos con otros, miserando, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un corazón contrito no solo busca la reconciliación con Dios, sino que también se esfuerza por restablecer relaciones con los demás. Esto es esencial en nuestra vida de fe. Cada vez que un hermano o hermana en Cristo se acerca a nosotros con un corazón dolido, tenemos la oportunidad de modelar lo que significa ser un portador de gracia. En Gálatas 6, 1 se nos advierte: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. La restauración se convierte en la evidencia de un corazón que ha sido tocado y transformado por la gracia de Dios. Al pensar sobre cómo la contrición se puede hacer evidente en nuestras vidas, podemos ver las pequeñas actitudes y acciones que reflejan un espíritu transformado. Practicar la gratitud es uno de esos signos. La gratitud y la contrición están interrelacionadas de manera poderosa. Cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros y el sacrificio de su Hijo, nos inclinamos a agradecer por su gracia inmerecida. Salmos 107, 1 nos dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Un corazón agradecido es un corazón contrito. Otra cara de un corazón contrito se refleja en nuestro deseo de servir. La servidumbre es una manifestación de humildad y contrición. En Marcos 10 y 45, Jesús mismo nos recuerda que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando servimos a los demás, incluso en las tareas más pequeñas, estamos reflejando el carácter de Cristo y mostrando el resultado de un corazón que se ha postrado ante Dios y ha respondido a su amor y perdón. También es clave que examinemos la forma en que respondemos a las críticas y al rechazo. Durante el proceso de contrición, es posible que enfrentemos desaires o corrección. Un corazón contrito, en lugar de reaccionar con ira o resentimiento, se detiene y reflexiona.
Este es un momento de aprendizaje y de volver a Dios. En Proverbios 15, 31-32 se nos enseña que el oído que escucha la reprensión de la vida en medio de los sabios habitará. Así que, en la contrición, encontramos la disposición para recibir corrección y crecer. Para aquellos que han podido experimentar el poder transformador de un corazón contrito, hay una profunda alegría que brota como resultado. Esa alegría no es superficial, es una profunda paz y un sentido de propósito que proviene de conocer cómo Dios está obrando en nuestras vidas. Romanos 3:13 nos recuerda que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este gozo es la evidencia de que hemos sido restaurados y que nuestros corazones están alineados con su voluntad. El final de este viaje de reflexión sobre cómo identificar un corazón contrito nos lleva a considerar la identidad transformadora que Dios nos otorga. Como hijos e hijas del Rey, la promesa de un nuevo comienzo es constante. En 2 Corintios 5:17, se nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cada momento de arrepentimiento y contrición es un paso hacia nuestra identidad divina en Cristo. A medida que pensamos en la forma en que buscamos y cultivamos un corazón contrito, debemos abrazar la idea de que es un viaje, no un destino. A veces caeremos, pero en nuestra caída, podremos levantarnos con la esperanza clavada en la gracia de Dios. Como en 1 Pedro 5:10, se nos recuerda que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es un hermoso recordatorio de que, a lo largo de nuestras luchas y arrepentimientos, tenemos la certeza de que Dios está modelando nuestros corazones. En conclusión, identificar un corazón contrito se basa en una serie de actitudes y acciones que revelan la obra del Espíritu Santo en nosotros. Se manifiesta en humildad, en el deseo de reconciliación, en la práctica de la gratitud, en la disposición a servir y en la respuesta a las correcciones de la vida. La contrición no es solo un estado emocional, sino un camino hacia la transformación y la nueva vida en Cristo. A medida que avanzamos en nuestra vida de fe, que busquemos siempre un corazón abierto y contrito, anhelando cada día crecer en nuestra relación con Dios, reflejando su amor, gracia y perdón hacia nosotros y hacia los demás. Que este viaje de contrición nos acerque más a la imagen de Cristo y sea un faro de esperanza para aquellos que aún buscan la redención.